voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley y Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte ni la vida nos podrá, ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanecerá mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será. Ni la espada ni el peligro lo podrán. En el santuario celestial, diga pronto la palabra hecha está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas evangélicos y católicos del Perú y del mundo. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Nuevamente estamos saliendo en vivo y en directo en nuestro horario habitual, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias al Canal 47, gracias al Canal Cultural y gracias también a ustedes, mis amados hermanos televidentes, que con sus llamadas nos afirman y nos confirman para que sigamos adelante este programa de reprensión, de exhortación, Señor, que se hace a toda la cristiandad. Y nosotros seguiremos educando al pueblo de Dios con las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos y hermanas, las tinieblas se apoderan ya del cristianismo, pero la cristiandad son incapaces de percibir el peligro que los está envolviendo cada día más. Mis amados hermanos cristianos, ahora sí podemos percibir ya con claridad, después de 6 años, de prédica que tiene la voz de la Reforma por este Canal 47, ahora sí podemos percibir ya con claridad, viendo a las distintas denominaciones de nuestro tiempo, que ya está en nuestro planeta, la noche, una noche oscura,
que envuelve a la cristiandad y al mundo entero. Los líderes religiosos de la cristiandad de hoy están envueltos en tinieblas y ellos no se dan cuenta. Están envueltos en la oscuridad que los rodean y nos asustan. Los pastores, los reverendos, los superintendentes, todos los líderes religiosos, tanto del catolicismo como del protestantismo, Señor, se encuentran envueltos en tinieblas. Esto que nos están rodeando ahora y que nos asusta, porque no es nada bueno lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo, verdadero siervo de Dios, advirtió este asunto en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el verso 12, Señor nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ha llegado el momento de vestirnos de las armas de la luz y dejar las doctrinas que nos han llevado a las tinieblas, mis amados hermanos católicos y evangélicos. Nuestros hermanos evangélicos predican para que los católicos se conviertan a ser evangélicos, pero la voz de la Reforma predica tanto a los católicos como a los evangélicos también. La prédica de la voz de la Reforma es en forma general para toda la cristiandad, mi apreciado hermano, católicos y evangélicos. Estamos viendo, Señor, ya hace como más de 2 meses, este versículo de Apocalipsis capítulo 12, verso 17, en donde dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Este es el verdadero pueblo final. Este resto que te habla acá es el verdadero pueblo final. No existe otro pueblo final. No son los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, Israelitas del Antiguo Pacto Universal. Señor, ninguno de ellos es este versículo que habla Apocalipsis 12, 17. El resto de la descendencia de la mujer que debe de aparecer ahora, y que el dragón se llena de ira contra este resto. Ahorita, por ejemplo, no es ninguno, porque el dragón no se llena de ira con ninguno de ellos. A todos los tiene en su bolsillo, son su gente de él. Es por esa razón que ninguna de las denominaciones religiosas que conocemos actualmente puede representar o ser ese resto que te habla Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que tiene que aparecer ahora en este último tiempo. El hecho de que ninguna iglesia es perseguida, ninguna iglesia que conocemos es perseguida, Señor, eso nos da la razón que ninguna de ellas es el resto. Y nos da las características para que nosotros lo conozcamos y por los motivos por los cuales el dragón se llena de ira contra esa mujer, contra ese resto. Y aquí están las características, Señor. Estoy leyendo Apocalipsis 12, 17, que usted puedes también abrir tu Biblia y leer junto conmigo, Señor, para que tu formación, para que tu capacitación sea mucho mejor tu conocimiento. Mira lo que dice, el resto de la descendencia de ella, y te da 2 características: los que guardan los mandamientos de Dios. Ojo, este resto que tiene que aparecer en el fin del tiempo, antes de la venida de Cristo,
Señor, y que ya estamos viendo las señales de los tiempos de la venida de Cristo. Una de ellas es el COVID-19, las pestes, en donde los evangélicos y los católicos están muriendo. Esto de acá demuestra, Señor, que ninguno de estos es el resto de la descendencia de ella. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y si nosotros damos una mirada al mundo religioso, nos vamos a dar cuenta que ninguna de las denominaciones religiosas guardan los mandamientos de Dios, predican los mandamientos de Dios o hablan acerca de los mandamientos de Dios. Más al contrario, lo que vemos en el mundo religioso es que rechazan los mandamientos de Dios. Esto es increíble. Por esa razón, el dragón no los persigue, porque ellos rechazan los mandamientos de Dios, igual como el dragón lo rechaza. El dragón rechaza los mandamientos de Dios, y estas iglesias también rechazan los 10 mandamientos de Dios. Y ojo, te estoy diciendo los 10 mandamientos de Dios. No te estoy hablando de los mandatos que pueda haber dejado Jesucristo. No se refiere a eso. Se refiere a los mandamientos de Dios, el Padre. Dios, el Padre. Y luego dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Está en orden jerárquico de la deidad. Primero están los mandamientos de Dios y luego el testimonio de Jesucristo, el Hijo. Quiere decir que este resto acepta los mandamientos de Dios, predica los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que son la verdadera doctrina, y esas son las razones por las cuales el dragón se llena de ira contra este resto y se va a hacer guerra. Se va a hacer guerra. Pero ¿cómo se va a formar el resto? ¿Quién lo va a formar el resto? Libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 9, nos habla que Dios siempre nos ha dejado un resto. Y el verso dice, si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, quiere decir que los restos son pequeños siempre, son pocos, no son muchos, como los que se pierden son muchos más. El resto que tiene que aparecer acá es pequeño, como dice Isaías. Si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Y a eso se están dirigiendo las iglesias evangélicas ahora, a ser como Sodoma y como Gomorra. Y hay matrimonios del mismo sexo en la iglesia católica, en algunas iglesias evangélicas. Las autoridades gubernamentales ya también han autorizado en diferentes países. Se está volviendo casi natural, normal. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que sacar este resto. Pero ¿cómo va a salir este resto? Te vuelvo a repetir, es a través de muchas reformas. Siempre quedaron un resto. ¿Y cómo va a salir este resto final que te habla acá? Si no fuera por una reforma que tiene que haber, mi apreciado hermano. Por lo tanto, tiene que haber una reforma para formar ese resto. Mucha gente preguntaban, pero la reforma, ¿dónde está la reforma? La reforma no existe en la Biblia. Sí existe, mi apreciado hermano. Te hemos demostrado y ahora te lo vamos a demostrar también, pero así rápidamente, porque el estudio tiene que continuar de donde nos hemos quedado el día de ayer. Te estoy haciendo un repaso, nada más, para que la hilación de tu pensamiento luego continúe. Tiene que haber una reforma para formar el resto. Dios ha predicho esa reforma final. Está escrito acá en la Biblia. Está predicho, está profetizado.
para recuperar al pueblo que está en todas las organizaciones religiosas y formarán el resto. Puede ser que sea usted, mi apreciado hermano, o usted, señorita, o usted, hermana, que me estás viendo en este momento. Usted tiene derecho de formar ese resto, pero tienes que cumplir lo que vamos a mencionar. Señor, Dios ha predicho esta reforma final para recuperar al pueblo que está en todas las organizaciones religiosas. Hemos dicho que los verdaderos siervos de Dios, te estoy haciendo como un resumen, Señor, para este tiempo está bajo el símbolo del Elías. Hemos dicho que los verdaderos siervos de Dios que tienen que venir en este tiempo para realizar la reforma y formar ese resto, Señor, está bajo el símbolo o está simbolizado como el Elías. Entonces este Elías pondrá todo en orden y va a corregir, va a arreglar el mal trabajo que han hecho los pastores de las diferentes denominaciones y organizaciones religiosas o sectas religiosas de la cristiandad que se encuentran en completa apostasía. El Elías viene a preparar un pueblo antes de la segunda venida de Cristo. Ya también esto te hemos explicado. El Elías viene a preparar un pueblo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y quién es ese pueblo? El resto de Apocalipsis 17. Aquí está el resto. Esto lo va a preparar el Elías que tiene que venir. Pero el Elías vendrá antes de que los castigos y los juicios de Dios caigan a la tierra. Señor, así está. El Elías tiene que venir, pero va a venir antes que venga nuestro Señor Jesucristo y antes que se derrame, Señor, la ira de Dios sobre ellos. Lo vamos a dar lectura rápidamente a algunos textos bíblicos que ya han sido lecturados, Señor, para poder entrar ya al estudio, avanzar nuestro estudio. Vamos a leer el libro de Malaquías, en el capítulo 4, verso 5, nos dice lo siguiente, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Ahí lo tienes. He aquí yo les envío al profeta Elías. Yo les voy a mandar al profeta Elías. ¿Por qué tendría que venir el profeta Elías a arreglar todas las cosas si las iglesias evangélicas, metodistas, bautistas, católicas y todos ellos estuvieran bien? ¿Para qué Dios manda un Elías a reformar, a ordenar las cosas, a corregir, a poner todo en orden, a volver o a devolver todo lo que los pastores sacaron y votar todo lo que los pastores pusieron? Eso es lo que va a hacer el Elías, mi apreciado hermano. Malaquías dice bien claro: yo os envío al profeta Elías. ¿Cuándo, Señor, lo vas a mandar al profeta Elías? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, o sea, ahora, en nuestro tiempo. Vamos a dar lectura en otra versión, si hubiera. Amén. A ver, le damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así, Malaquías 4:5. Miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, yo les enviaré otro profeta como Elías. Amén. ¿A qué vendrá el Elías? ¿Qué hizo el Elías pasado? Una reforma, Señor. ¿Para qué va a venir este Elías ahora antes de la venida de Cristo? Y antes que derrame la ira de Dios, va a venir precisamente, mi apreciado hermano, a poner en orden y hacer una reforma final. Y
y sacar y formar al pueblo remanente, el resto que te habla Apocalipsis 12, 17, que no tiene nombre, no tiene nombre. La Biblia no dice, se llama iglesia metodista, acá ese resto se llama la iglesia bautista, se llama o la iglesia adventista, o se llama la iglesia tal, no dice. Aquí ese resto no tiene nombre, nunca ha tenido nombre. La iglesia verdadera son los falsos que se ponen nombres, mi apreciado hermano. Por lo tanto, este resto no tiene nombre, una de las características para conocerlo. Vamos a leer ahora el libro de Mateo, capítulo 17, en donde más adelante de Malaquías, mi apreciado hermano, nos habla Jesucristo acerca de ese Elías que habló Malaquías. Vamos a lecturarlo. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Mateo 17:11. La palabra escrita dice así. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahí está. A la verdad Elías viene primero y él restaurará todas las cosas. Va a volver a poner en orden todo lo que han desordenado los pastores. Los pastores han enredado la mente y el cerebro, Señor, su cabeza de la cristiandad. El Elías va a venir a desenredar esa mente, esa cabeza, y es bien difícil desenredar, Señor, los conocimientos que hayan adquirido en estas congregaciones religiosas que por supuesto son falsos. Falsos como iglesia y doctrinas falsas que el Elías va a tener que desenredar. Y el que no quiere desenredarse, Señor, lo dejará sencillamente. El que se desenrieda es aquel que se dará cuenta de su error doctrinal de su iglesia y saldrá para formar ese resto final que te habla Apocalipsis 12, 17. Vamos a dar lectura en otra versión más claro que Dios manda a Elías antes de la segunda venida de Cristo. Yo creo que con esto queda totalmente esclarecido la reforma final que se tiene que hacer ahora. ¿Por qué? Porque las iglesias están en apostasía y es antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que se refirió Malaquías capítulo 4, verso 5. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así. A esto Jesús les respondió. En efecto, Elías ha de venir antes de mi segunda venida y entonces restablecerá todas las cosas. Amén. Yo creo que esto es completamente claro ya, hermano. Usted ya no tiene por qué dudar. Va a haber una reforma. Está profetizado de una reforma. Quiere decir entonces que las iglesias evangélicas se encuentran mal. Están mal en su doctrina, tienen costumbres paganos, tienen doctrinas falsas como el diezmo, las pastoras, las mundanalidades, los ritmos musicales a son de cantina y de bares, con cumbia, con salsa, con perreo, con huaynos. Señor, eso no puede ser la iglesia de Dios. Que utilicen el nombre de Jesús, que agarren la Biblia, pero la enseñanza es contraria. Por eso Dios manda al profeta Elías, una vez más, para felicidad del verdadero pueblo y de aquellos que debemos de salvarnos a través del trabajo de ellos. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estábamos viendo acerca del rapto, ahí, en la propaganda. Los muertos están tirados y no hay ni siquiera uno que ha sido raptado. Quiere decir uno que no existe el rapto realmente, o algunos
o ningunos, Señor, están aptos para este rapto, o ninguno son merecedores de este rapto, y todos se están quedando, porque son falsos, pues, hermanos, porque son falsos. Estamos viendo que Dios va a mandar al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 17:11, dice que va a enviar al profeta Elías antes que venga él por segunda vez. Por lo tanto, antes que empiecen los juicios de Dios, Dios va a mandar al profeta Elías. Qué bueno, hermano, qué bueno. Qué buena posibilidad para que todo se arregle, este caos religioso en la cual estamos viviendo, de fraude y engaño. ¿Acaso eso no conoce Dios? Como Él conoce el futuro desde el pasado, profetizó esta reforma para este tiempo, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. También tenemos otra lectura más que prueba que va a haber una reforma antes de la segunda venida de Cristo, y vendrá el Elías para restaurar, para poner orden en todas las cosas, para mejorar, para sacar todo lo que los pastores falsos pusieron en la iglesia y botarlo todo eso. Por eso vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 31, ya el apóstol Pablo, más adelante de Jesucristo, Señor, menciona relacionado a la restauración de todas estas cosas. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo. Jesucristo se fue y dijo que es necesario que Él se quede todavía ahí y que todavía no venga hasta después de la restauración de todas las cosas. ¿De qué restauración habla? ¿De qué restauración? Es la misma restauración que habla nuestro Señor Jesucristo. Es la misma restauración que habla a Malaquías capítulo 4, verso 5. Y es a la misma restauración que habla Pablo en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 21. Es necesario que Jesucristo esté allí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la cual hablaron los santos profetas desde los tiempos antiguos. Por lo tanto, la reforma, Señor, está profetizado. Por eso, las reformas, en todo tiempo ha habido reformas. Amén. Y no va a haber reforma ahora, cuando la cristiandad está podrida. Señor, los pastores han vivido y siguen viviendo de la hermandad. Ahora vamos a leer en el capítulo 58 del profeta Isaías, hablando, Señor, de todos los reformadores de todas las edades. Qué lindas palabras habla el apóstol Pablo para los reformadores que iban a aparecer durante todas las edades hasta el tiempo final, y esta restauración final también. Lo damos lectura en Isaías capítulo 58, verso 12 y luego el verso 11. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Mi apreciado hermano, en ellos conviene creer. Amén. En los grandes reformadores, siervos de Dios, que envió en todas las edades. Y Dios también lo tiene profetizado aquí en la Biblia, la reforma final, y Dios enviará a sus siervos que deben realizar esta reforma final
para formar ese resto de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. De lo contrario, no se formaría. Todo está en la Biblia, todo está profetizado. No hay nada que el Señor nos haya dejado ignorantes y que no sepamos. Señor, la Biblia dice en el libro de Amós, dice que nada hará el Padre Jehová sin revelar sus secretos a los siervos, los profetas. Y ahí tenemos esto que estamos estudiando ahora. Dios va a mandar al Elías. Pero, ¿cuántos son los Elías para ahora? Que habla el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5, que enviará para este tiempo final. ¿Cuántos son los Elías que habla el profeta Malaquías 4, 5, que enviará Dios para este tiempo final? Hasta eso está profetizado. Imagínate, no solamente está profetizado una reforma y va a mandar al Elías, sino que también ahora vamos a ver la cantidad de Elías. Estará profetizado la cantidad de Elías que Dios va a mandar para ahora. Señor, fueron 12 hombres los que utilizó Jesús al inicio de la era evangélica. 12 personas nada más, sus 12 apóstoles. Porque el mundo de aquel tiempo era más pequeño y el número de los habitantes también era menor. 12 hombres eran suficientes para sacudir al mundo de aquel tiempo. Gloria al Señor. Ahora, para el tiempo en que vivimos, al final de la era evangélica, el mundo ha cambiado, ha crecido, han crecido las naciones, los pueblos, la población. Por lo tanto, Dios requiere, para cerrar la era evangélica, con mayor cantidad de hombres, siervos verdaderos de Dios. ¿Cuántos serán aquellos? Pero, ¿cuántos podrían ser los Elías para este tiempo del fin? Estará predicho en la profecía el número exacto de aquellos que harán la obra de Dios para formar el remanente de Apocalipsis 12, 17. Estará profetizado como estaba profetizado de los 12 del inicio de la era evangélica. Fueron 12 porque estaban profetizados, y ahora también al fin de la era evangélica también está profetizado una cantidad de personas para realizar la obra final. Mi apreciado hermano, la respuesta es sí. Sí está profetizado, sí está predicho, sí está profetizado el número de los siervos de Dios que escogió para este tiempo. Ya están en el mundo, ya han nacido incluso, muchos de ellos ya están haciendo la obra y su voz ya se deja escuchar en diferentes partes del planeta para las cuales han venido. Es a ellos que conviene, mi apreciado hermano. No te conviene en confiar, en creer al pastor, seas metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, para de sufrir. No confíes en el pastor, confía ahora en esta gente, en el Elías que Dios va a mandar y le llama sus siervos de Dios. En ellos conviene creer, son ellos que enderezarán los caminos, las doctrinas torcidas y hacer volver al estado apostólico. Tendrán una dura lucha, como tuvo Jesucristo. ¿Con quién? Con los líderes religiosos, porque su gente se le van a comenzar a ir. El número, Señor, de los verdaderos siervos de hoy son 144,000. Ahí lo tienes. El número de siervos profetizados para ahora, 144,000. Elías, para ahora Dios envía 144,000 Elías. Antes fue 12, ahora 144,000 Elías. 12 es un número múltiplo
de 144,000, y 144,000 es número múltiplo de 12. Los 144,000 en este momento están distribuidos ya por Dios mismo, porque ya estamos en el fin del tiempo, por Dios mismo en diferentes partes del mundo. Están en el norte, están en el sur, están en el oeste y también están, Señor, en el este de nuestro planeta. Vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis para que vea usted que todo lo que te he dicho es verdad y está escrito y está profetizado. Apocalipsis. Cuando agarran Apocalipsis las iglesias, entonces desconocen, puro Lucas, no, Mateo, pura parábolas, pura eso es su tarea de estos pastores de ahora. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos habla acerca de los siervos de Dios. Vamos a dar lectura el versículo 3, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Imagínate lo que dice acá, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Ese es el juicio que habló Zacarías. Y Dios dijo que iba a mandar a sus siervos antes, a los Elías, antes de ese juicio, antes de la destrucción, porque si manda después ya nadie se salva, mi apreciado hermano. Por eso dice, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, porque ya la orden estaba dada para destruir a la tierra y al mar y a los árboles. Todavía no, espérense un rato todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. A los siervos de nuestro Dios. ¿Para qué? Para realizar la obra de la reforma. ¿Para qué? Para sacar al pueblo remanente que está metido en todas las iglesias evangélicas. ¿Para qué? Para predicar, para decir la verdad, para poner todo en orden. Para enderezar el camino torcido, el trabajo mal realizado de los señores pastores. Dios aquí lo dice, bien claro, las primeras palabras es para que destruyan, pero todavía no, le dice, todavía no. Malaquías dice bien claro que Dios va a mandar al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y aquí se está cumpliendo. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Señor, ¿a quién quiénes son los que van a ser sellados? A los siervos de nuestro Dios. La palabra sellado quiere decir escogido, quiere decir, Señor, separado, quiere decir elegido. Amén. Quiere decir apartado. Amén. ¿Para qué? Para una obra grande. Lo que está diciendo es, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Sellado significa apartado, separado, no para elegido. Así Dios eligió, ¿te acuerdas los 12? De los tantos, les comenzó a llamar nombre por nombre, 12. Así también Dios ahora ya eligió, ya nacieron, ya están acá en la tierra, ya están empezando a realizar esa obra, ya ustedes están escuchando la voz, ya se deja escuchar la voz en diferentes partes del mundo. Esto es, Señor. ¿Y cuántos son? Vamos a leer ahora el versículo 4. Los damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y oí el número de los sellados,
Dios de Israel. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. El verso 3 dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que estos siervos son los verdaderos. Por eso dice a los siervos de nuestro Dios. Amén. Y entonces, ¿quiénes eran estos pastores, reverendos, superintendentes, que decían que eran siervos de Dios y ustedes lo reconocían también como tal? Y ahora la profecía lo desenmascara. Señor, no son siervos de Dios. Desde este canal de televisión lo hemos repetido y seguimos repitiendo. No pueden ser siervos de Dios los sacerdotes, los curas, el Papa, que enseñan a adorar, inclinarse, arrodillarse, orar, cantarle a estatuas, a esculturas hechos por mano de hombres. Señor, esto no puede ser siervo de Dios, es siervo de Baal. Los pastores, los reverendos, los superintendentes tampoco pueden ser siervos de Dios, con cumbia, con huayno, con rock, con perreo, con salsa. Es increíble, con huayno, con pinturas en los ojos, con chorcitos, con pantaloncitos, con pastoras, mujeres, prohibido por Dios. Amén. No pueden ser siervos de Dios y aquí lo desenmascara. Recién vienen los verdaderos siervos de Dios, Señor, a enderezar lo que estos señores, haciéndose pasar como siervos, destruyeron y llevaron a la apostasía al pueblo. Y usted no se puede salvar allí, porque está usted en apostasía. Ningún apóstata podrá ser salvo, mi apreciado hermano. Por eso Dios manda a Elías para que enderece y para sacar, abrir los ojos de la gente y sacar y formar este pueblo remanente terrestre que te habla Apocalipsis 12:17, que no tiene nombre. Y van a salir de los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, en fin, de todos. Y se llama resto sencillamente. Y saldrán de todas esas iglesias que tienen nombre. Y eso no interesa. Y oí el número, dice el verso 4, el número de esos siervos de Dios, que te habla el verso 3. ¿Cuántos son? 144,000. 144,000 son los verdaderos siervos de Dios que está profetizado para ahora, mi apreciado hermano querido. No hay más, ni uno menos ni uno más, y están puestos en sus respectivos lugares. No solo los 144,000 finalmente serán sellados, también otros también serán sellados, sino toda persona que finalmente acepte el sábado serán sellados en su frente, porque la lucha va a ser entre el sábado y el domingo. ¿Quién ordenó guardar el sábado? Dios, el Padre, la más alta autoridad que existe. ¿Y quién ordena guardar el domingo? El papado, el Papa de Roma, la Iglesia Católica Romana, y las hijas, las iglesias evangélicas, defendiendo a su madre, también guardan el día domingo. Por eso ellos se reúnen todos los domingos, rechazando la orden de Dios. Y así dicen que son cristianos. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Verdaderamente las profecías son preciosas, mis amados hermanos. Y todo se va a cumplir en la exactitud, así como estamos nosotros hablando y enseñándole en este momento. Y usted nos está escuchando y ustedes van a ser testigos presenciales de todos estos acontecimientos que les estamos mencionando. Está hablando de una reforma final. Está hablando de un resto que debe de aparecer a través de esa reforma. Pero para que se haga esa reforma se necesita gente. Y Dios le llama los siervos de Dios. Malaquías le dice el Elías. Y Jesucristo le dice también el Elías. Y que viene antes de su segunda venida para restaurar, para restablecer todas las cosas. Y también lo habla el apóstol Pablo, que debe ser para restablecer todas las cosas. También lo menciona, mi apreciado hermano,
nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17, verso 11, que es antes de su segunda venida y antes que Él empiece sus juicios para destruir la tierra. Y entonces estábamos viendo en Apocalipsis 7:3 que le dice, no hagas daño a la tierra ni al mar. ¿Ve? Esos son ya los juicios que empiezan. Pero lo detiene el Señor. Dio la orden ya a otro ángel para que destruya la tierra, al mar y a la tierra, y a todo árbol, a toda vegetación. Pero Dios ordena y dice, todavía no. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado, ¿en dónde? En su frente, acá. Hasta que hayamos sellado en su frente, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. Si estos son los siervos de nuestro Dios que aparecen en este momento del fin, ¿quiénes eran pues los élderes, los reverendos, los superintendentes, los que se llevaron la plata de los hermanos, los que viven con avión, con carro, con todo, con todas las comodidades? ¿Quiénes eran aquellos? Ahora usted lo va a ver. Jesucristo fue profetizado. Todo lo que está profetizado es verdadero. Y los que no son profetizados no son verdaderos. A ver, una profecía sobre la aparición de los metodistas, una profecía sobre la aparición de los bautistas, una profecía sobre la aparición de los mormones, una profecía bíblica sobre la aparición de la Alianza Cristiana y Misionera o Movimiento Misionero Mundial o de alguna otra iglesia, una profecía que diga la aparición de esa iglesia, no hay, no existe. Aparecieron comisionados para enseñar y ser maestros. Los verdaderos, en todos los tiempos, en todas las edades, han sido profetizados, como en este caso que estamos hablando. Estos sí son verdaderos. Y Jesucristo dijo así, con respecto a los falsos de su tiempo y con respecto también a todos los tiempos. Los que vienen primero son falsos, los que vienen después, ese es el verdadero. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Amén. Ahí lo tienes. Todos los que antes de mí vinieron, porque no estaban profetizados, Señor. Salían de la escuela de los rabinos, de la escuela de los profetas, querían estudiar, se metían allí, salían de sacerdotes, en fin, ganaban con campanillas, con buenos vestuarios, ¿no? Y Juan el verdadero, solo con un cinto de oro y un cinto de cuero de oveja y vestido de cuero de oveja, pobre. Su alimento, miel y legumbres, miel silvestre. Señor, ese habla de su pobreza, tanto de su alimento, de su vestuario. Pero estos señores de ahora dicen que el siervo de Dios tiene que estar bien vestido. Si es así, Juan no es nada. Pero Juan, estos son los que no son nada. Señor, Jesucristo dijo, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Esa es verdad. Los que antes de mí vinieron, estos pastores, Señor, son ladrones y son salteadores. Se metieron por la ventana, por donde sea, se quisieron apoderar de las ovejas. Vamos a dar lectura en otra versión, ese mismo texto bíblico, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Amén. Ahí lo tienes. Los que antes vinieron antes de mí, ladrones eran y bandidos. Esos son términos que utiliza la Biblia, no en otra versión. Eran bandidos. Y así lo son. Estos señores, pues, mi hermano, son bandidos. Lo que quieren es la plata, el dinero, el diezmo, las posiciones, tus bienes. Eso es lo que desean. Tu vaca, tu chancho, tu gallina, en fin, todo lo que es material, ellos arrasan con todo. Son perros demasiadamente comelones. Así habla la Biblia relacionado a ellos.
Pero ahora volviendo a los verdaderos siervos de Dios, que ya lo hemos encontrado, los verdaderos siervos de Dios, que son en número 144,000, que habló Malaquías, que habló Jesucristo, que habló el apóstol Pablo. Apocalipsis es revelada a Juan, que son 144,000 los verdaderos siervos que aparecen antes que sea destruido los cielos y la tierra, el mar y todo árbol, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa la frente? La frente significa el conocimiento. Aquí está lo que tú sabes. Si estás equivocado, acá está. Si estás en la verdad, aquí está. Señor, en la frente, símbolo del conocimiento, símbolo del saber, de lo que aceptamos, de lo que creemos o lo rechazamos. Aquí está en la frente. Así está. En este caso, estar sellado en la frente, en este caso de los 144,000, Señor, es estar convencido que el día de reposo que Jehová Dios ordena es el sábado, porque la lucha es entre el sábado y el domingo, y en la mano derecha es el símbolo del trabajo. La mano derecha es el símbolo del trabajo. Ese sábado descansa la mano derecha, descansa, no hace nada, obra alguna, la mano derecha descansa. Más por el contrario, el que guarda domingo cree que el domingo es el día de reposo, por eso está también en su frente. A este se le llama no sello, sino marca. Aquí también está. Sello es un término más elegante, marca ya es un término más grotesco, ¿no? Marca, pero también está en la frente, ¿no? El que cree en el domingo como día de reposo, eso está en su frente. Es el conocimiento equivocado que tiene, esa frente equivocada, esa mente equivocada, hace que la mano derecha, que es símbolo del trabajo, trabaje en sábado, transgrediendo el sábado, y descansa el domingo. Señor, significa que esa persona tiene la señal de su dueño, tiene la marca de su dueño. La marca es el domingo, el sello de Dios es el sábado. Tenlo presente, el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. Esto lo reconoce la misma Iglesia Católica Romana, y ya te vamos a mostrar el video, Señor, en donde el Papa dice que su marca de su poder de la Iglesia Católica Romana y del papado es el día domingo. Si no, nadie lo obedecería. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Vamos a pasar ahora a otro detalle. Y hemos visto que sí hay una reforma profetizada. Hemos visto que Dios levanta a sus siervos. Hemos visto que el número de sus siervos son 144,000. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo conocerlos a estos 144,000? ¿Le podremos conocer? ¿Estará profetizado? Señor, todo está profetizado. Nada hará el Padre Jehová sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Dios habrá dejado alguna señal para identificarlos a los 144,000, como dejó. ¿Cómo conocerlo al verdadero Cristo? ¿Cómo conocerlo al verdadero Cristo? Dejó muchas señales. Por eso Jesús es el verdadero Cristo, porque con Él se cumple todas las características que habla la profecía del Mesías. Como conocerlo a los 12 apóstoles, porque también se habla de Él. Como conocer a la primera bestia. ¿Cómo conocerlo a esa bestia? Por las características que la profecía lo menciona y se cumple. ¿Cómo conocer a la segunda bestia?
¿Cómo conocer el tiempo final de su retorno a la tierra por segunda vez? ¿Cómo conocer al resto de la descendencia de la mujer? ¿Cómo conocerlo? Ahí nos está dando las características. Guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo. Y hay más, pero lo vamos a tocar en otro momento, porque estamos agarrando solo Apocalipsis 12, 17. Así también no habrá dejado alguna señal, alguna muestra, algunas características para conocerlos nosotros a los 144,000, mi apreciado mi hermano. Asimismo no habrá dejado ahora algún indicio para conocerlos, cómo identificarlos a los 144,000 verdaderos siervos de Dios para este tiempo final. Habrá dejado, vamos a verlo, mi apreciado hermano, características de los 144,000 siervos de Dios. Y cuando leamos las características, vas a ver que no se cumple con los pastores. Ahora veamos las características de los 144,000 siervos de Dios que dejó escritos en la Biblia por medio de sus apóstoles y por medio de sus profetas, para poder reconocerlos por esas características escritas en la Biblia. Es decir, los 144,000 cumplen estas características. Amén. Frente a los falsos siervos que hoy existen en las diferentes sectas religiosas, llamados pastores, reverendos y todo líder religioso, con los cuales no se cumple, es decir, no tienen las características que menciona la profecía, y por eso son falsos. Siempre han sido falsos, mi apreciado hermano. Antes de ver las características por las cuales podemos identificar a los 144,000 siervos de Dios, es verlos precisamente, ojo esto hermanos, precisamente a esos 144,000 juntos con Jesús, rodeados de Jesús, demostrando su íntima relación que tienen con el Cordero, demostrando de esta manera que son sus verdaderos siervos, como antes lo hacía con los 12 apóstoles, y que los pastores verdaderamente son falsos. Vamos a leer el versículo, mi apreciado hermano. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Le vamos a dar lectura y ahí vamos a encontrarlo a Jesús rodeado de los 144,000. Esto significa algo importante, rodeado, juntos, como antes lo eran los 12 con Jesús. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Amén. Gloria a Dios. Aquí está. Miren, estos no son los pastores. Estos son los que salen de ahora y que ya están sellados. Son los primeros hombres que son sellados. Después miré, dice Juan, hacia el futuro de él. He aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero antes estaba rodeado de los 12 apóstoles. Ahora lo vemos con los 144,000. Ahí lo tienes.
he aquí el Cordero. Lea, hermano, lea. Usted que me estás viendo, agarra tu Biblia, Apocalipsis 14, aprende profecía, para que no seas engañado. La Biblia no solo es para hablar del amor de Dios, de la fe, de la gracia. No solo es eso. Lo más importante ahorita, ¿quién no sabe eso? Que Dios te ama, que Dios te quiere, la fe y la gracia. ¿Quién no conoce? Señor, pero lo que no conocen son las profecías. Por eso están en apostasía. Pues miré y he aquí el Cordero, o sea Jesucristo. Estaba en pie, estaba parado sobre el monte de Sión. Ahí estaba. Y con él 144,000. Quiere decir que 144,000 estaban rodeados de Jesús. O Jesús estaba rodeado de los 144,000. ¿Qué significa esto, mi apreciado hermano? Antes eran los 12 que siempre estaban rodeados a Jesús. Eran su gente. ¿Quiénes eran los 12? Era su gente de confianza. Eran los de la más íntima relación que tenía Dios con ellos. Pegados al Cordero, eran los 12, eran sus discípulos, eran los verdaderos siervos del Señor, a los cuales nadie de los líderes de hoy se puede comparar. Antes eran los 12 que estaban rodeados. Pero ¿por qué estaba rodeado Jesús de los 12? Porque los 12 eran de su íntima relación, eran sus verdaderos siervos de Él. Él los había escogido y Él los instruía y Él los enseñaba. Estaba rodeado los 12 de Jesús. Ahora lo vemos a Jesús rodeado de los 144,000. Ahora vemos con el Cordero, rodeando al Cordero, junto al Cordero, allegados al Cordero, en una relación más cercana a un grupo de hombres. Y el profeta Juan lo da el número de hombres allegados a Jesús. Al Cordero nos dice que son 144,000. Estos no son los pastores, no son los reverendos, no son los papas, no son ellos, mi apreciado hermano. Los 144,000 son hombres verdaderamente y no mujeres. Pero antes de continuar, mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando para ver, Señor, qué hermosas profecías que Dios nos ha dejado. No nos ha dejado huérfano. Las iglesias han caído en apostasía, pero hay una solución todavía. Dios manda a los Elías, según Malaquías capítulo 4, verso 5, según nuestro Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 17, verso 11, según Hechos capítulo 3, versículo 21, y según Isaías capítulo 58, el 12 y el 11, nos hablan lindas palabras de aquellos que son reformadores en todas las edades, mis amados hermanos. Pero ahora está profetizado la reforma final y Dios nos manda a los Elías. Hemos visto que ellos son los verdaderos siervos de Dios y que no hay nada que se haga o que haga Dios sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Y hemos visto que son 144,000 a quienes son sellados. Pero qué coincidencia, ahora también vemos en el capítulo 14, Señor, en el versículo 1, a esos 144,000 también, esa misma gente que fueron sellados en su frente, le vemos nosotros ahora en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, dice así: y después miré, he aquí el Cordero, o sea Jesús, que estaba en pie, o sea estaba parado Jesús, sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y repite nuevamente esos 144,000.
Esos 144,000 es una gente especial. Son los verdaderos siervos de Dios para el tiempo de ahora. Y Jesús está rodeado de los 144,000. O los 144,000 le tienen rodeado a nuestro Señor Jesucristo. Antes eran 12. Al inicio de la era evangélica, Señor, antes eran 12 que estaban siempre rodeados con Jesús. Jesús andaba con los 12, vivía con los 12, les enseñaba a los 12. La gente venían a escuchar, eran los 12 quien cuidaban a Jesús. Eso eran los 12 hombres, eran su gente de confianza, los 12, eran los de la más íntima relación. Exactamente como son los 144,000 ahora, mis amados hermanos, pegados al Cordero. Y estos 144,000 también están pegados al Cordero. Señor, eran sus discípulos, estos 12, y estos 144,000 también eran los verdaderos siervos del Señor, los 12. Que estaban rodeando siempre a Jesús, y los 144,000, acá lo vemos rodeando a Jesús también, a los cuales nadie puede, los líderes religiosos, compararse a ninguno de ellos, mi apreciado hermano. Ningún pastor se puede comparar a Pablo, a Pedro, a Santiago, ni a su uña, ni a su pelo, ni a nada. Estos, Señor, son apóstatas, no se puede comparar, mis amados hermanos. Ahora, en este tiempo ya, le vemos al Cordero, ¿no? Rodeados al Cordero, junto al Cordero, allegados al Cordero, en una relación cercana a un grupo de hombres, y el profeta Juan da el número de esos hombres allegados a Jesús, allegados al Cordero, y nos dice que son 144,000. Imagínate, repite el número de Apocalipsis 7, 144,000 que fueron sellados, ahora están rodeados con Jesús, su gente íntima, ellos son sus siervos. El verso 7:3 dice bien claro, son los siervos verdaderos de Jesús, los verdaderos siervos para este tiempo, o sea, los Elías que habló Malaquías, los Elías que habló Jesucristo, los Elías que habló Pablo en el libro de Hechos 3:21. Ahí lo tienes, el profeta Juan nos da el número, 144,000. Señor, estos no son los pastores. No, los pastores no están, porque no están sellados en la frente. Señor, estos no son, estos son los verdaderos siervos de ahora. Ahora vamos a ver, mi apreciado hermano, las características. Vamos a comenzar a ver las características de estos 144,000. Y en el mismo capítulo 4 nos da una de ellas, ¿no? En el mismo capítulo, 14, en el verso 1, en donde Jesús está parado y está rodeado con 144,000. Él los está enseñando, los está instruyendo, les está enseñando las profecías, les está enseñando, Señor, todo el conocimiento de Dios. Esta gente están bien preparadas para la lucha que se viene. Primera característica, los 144,000 son hombres y no son mujeres, por si acaso. En las iglesias hay mujeres, así que aquí no, aquí toditos son hombres. Jesús escogió a hombres, no escogió ni siquiera a uno que sea mujer. Los apóstoles dijeron a Timoteo, Señor, el que desea obispado, buena obra desea. Tiene que ser marido de una sola mujer. Quiere decir hombre, marido, hombre, de una sola mujer. No dice, o puede ser una mujer que sea esposa de un solo marido. No dice eso. Dice marido de una sola mujer.
Pero los pastores han hecho lo que han querido, pues mi hermano, por eso están en apostasía. El 100% de su doctrina de las iglesias evangélicas son falsas, incluyendo cuando hablan de fe, cuando hablan de gracia. Eso no es la fe que Dios habla, eso no es la gracia que Dios habla. Ellos hablan cualquier cosa, mi apreciado hermano. Por eso no son los siervos verdaderos de Dios, pues. Porque, ¿por qué manda a los Elías? Porque estos supuestos siervos no eran siervos. ¡Qué sorpresa final! Eran del enemigo. Las iglesias evangélicas no eran de Dios. Eso va a ser la sorpresa final que el mundo se va a llevar, pensando que las iglesias evangélicas son de Dios y que la iglesia católica son de Dios, o que los metodistas, los bautistas y los pentecostales porque agarran la Biblia son de Dios, o porque se ponen corbata son de Dios. Señor, la gran sorpresa final va a ser eso, que las iglesias evangélicas no eran de Dios. Los verdaderos vienen recién. Los 144,000 son hombres y no mujeres, y están sellados, asegurados, escogidos, elegidos, apartados de la tierra, son apartados, separados, escogidos de la tierra, de este planeta, o sea, son hombres, humanos, no son seres de otros mundos, no, son de esta tierra, por eso son de la tierra, por eso digo, no son de otros mundos como hablan por ahí. Esos son ángeles diabólicos, ángeles caídos, que hasta ahorita no se presentan, que son raros, que tienen figuras raras, ¿no? Sus cuerpos raros, no son pues, son espíritus malignos. La Biblia te habla de los siervos de Dios, mi apreciado hermano, que son hombres y que son elegidos y son de la tierra, de este planeta, y vienen para realizar la obra de Elías. Amén. Estos 144,000. Los 144,000 tienen el sello de Dios en su frente. Conozco a un hombrecito por ahí que dice que está sellado él, no en la frente, sino en el pecho. Eso es antibíblico, eso es una locura. Es diabólico, satánico. Eso es lo que Pablo dijo, todo viento de doctrina. Son enseñanzas demoníacas. La Biblia no habla que el sello va a estar en cualquier parte del cuerpo. El sello, dice la Biblia, está en la frente. El que dice que está en el pecho, o en el estómago, o en la pierna izquierda, pierna derecha, o en la planta de su pie, es diabólico, satánico, es una falsa doctrina. Eso es una prueba de que no son verdaderos, son falsos. Cuidado con aquellas personas que se reúnen junto con ellos. Cuidado, desde allí que él habla que está en el pecho, ya es falso. Y de ahí sacarán más doctrinas falsas. Y tantas otras doctrinas falsas probablemente lo tendrán. Y desde acá les decimos a esas personas que se reformen, que tomen las cosas en serio. ¿Quién le selló en el pecho? Dios no sella en el pecho. Debe ser Satanás, debe ser el dragón. Y dice que fue sellado cuando tenía 12 años en el pecho. Eso es absurdo. La Biblia dice que son sellados para ahora, para este tiempo del fin, antes que caiga la ira de Dios. Ya estaba la orden para destruir, pero dijo no, todavía no, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Son hombres, y no son mujeres. Y como están en las iglesias, mujeres, hay pastoras mujeres, o sea que estos no pueden ser ellos de ninguna manera. No concuerdan, no están con el sello de Dios, Ellos no saben tampoco qué es eso incluso.
Señor, estos 144,000 son elegidos, son apartados de la tierra, no son de otro planeta, de otro mundo. Vienen para realizar la obra del Elías. Los 144,000 tienen el sello de Dios en su frente y no en otra parte del cuerpo. Si alguien dice que tiene el sello en otra parte del cuerpo, es antibíblico, es apostasía, es estar yéndonos en contra de la palabra de Dios. Sí, mi apreciado hermano, reconozcan esos hermanos jovencitos que realmente no conocen absolutamente nada y hablan por hablar y no saben ni lo que hablan ni lo que dicen. En su mano derecha conocen los mandamientos de Dios. Estos 144,000 conocen los mandamientos de Dios. Ellos son los que forman el resto, y una de las características del resto es que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién les enseñó a guardar a ese resto los mandamientos de Dios? Estos 144,000. ¿Te das cuenta? En su mano derecha conocen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, tienen la verdad. Son los verdaderos siervos, son los depositarios de la verdad, mi apreciado hermano. No tienen el sello en el pecho, en el estómago, en la espalda. Los 144,000, Señor, el sello de Dios está en su frente, en su mente, en su conocimiento, en su frente, en su mente, en su conocimiento. Esos son los 144,000. Tienen la verdad verdadera, son depositarios de la verdad, están sellados en su frente. Aquí tienen todo el conocimiento de la verdad, no de la mentira. Los 144,000 son los más grandes depositarios de la verdad, son los defensores, los mayores defensores del sábado, del día de reposo, del séptimo día. Los 144,000, mis amados hermanos, están bien capacitados por el Espíritu Santo tocante a la lucha final. Son los guerreros del ejército de Jehová. Amén. Nunca mucha gente lo acompañarán en su prédica. Señor, tienen el sello de Dios en sus frentes, son guardadores del sábado, como los 144,000. Los 144,000 son los verdaderos siervos de Dios para nuestro tiempo. Ya lo hemos leído. Apocalipsis 7:3 dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Escucha, hermanito, usted que dice que eres sellado en el pecho, escucha esto, lee esto, escucha. Señor, si te han sellado en el pecho, es porque eres falso, pues mi hermano, es porque eres falso. Amén. Acá lo dice bien claro: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y frente es esto, cara es esto, cuello, pecho, estómago. Aquí es sellado, en la frente, el conocimiento, la sabiduría, aquí está, en la frente. Gloria al Señor. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Primera característica entonces es que son hombres y están sellados en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados. Ya lo hemos leído esto. Algo importante para considerar, mi apreciado hermano, con respecto a lo que dice en Apocalipsis 13, Apocalipsis 7:3. Algo importante de lo que dice Apocalipsis 7:3. Vamos a tocar en este momento. Dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos dicho a los siervos de nuestro Dios, son los depositarios de la verdad. Pero ¿por qué dice a los siervos de nuestro Dios?
Los 144,000 son siervos de Dios. Le dice Apocalipsis 7:3. Los 144,000 son siervos de Dios. ¿Quién lo dice? Apocalipsis 7:3, que ya hemos leído. Toda persona que formará el resto final de la descendencia de la mujer, esa multitud de salvados que fueron formados, predicados, son también siervos de Dios. Aquí vamos a tener que diferenciar entre los 144,000 que dice que son siervos de Dios con los convertidos que también son siervos de Dios, por supuesto, pero no se refiere, cuando dice son siervos de Dios, no se refiere a aquellos, se refiere a los siervos de Dios que Dios los escogió, Dios los eligió, en este caso 144,000, al inicio de la era evangélica 12, mis amados hermanos. Pero hay que hacer la diferencia entre estos siervos, que son 144,000, siervos de Dios, de Apocalipsis 3. Los 144,000 son los primeros en ser sellados. Los 144,000 son los primeros en ser sellados y son siervos de Dios para ejecutar la reforma final. Los que salen de las organizaciones religiosas, de los que eran, de los que no eran, hijos e hijas, según Corintios, capítulo 2, verso 6, verso 17, no eran hijos ni hijas. No te estoy mencionando que las iglesias evangélicas han caído y no pueden ser hijos ni hijas, ni los pastores ni los miembros. Tienen que salir de allí para que sean hijos e hijas. A ver, vamos a dar lectura. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Lo vamos a dar lectura primero y luego el verso 18. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí lo tienes. Apartaos, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Por lo tanto, no pueden ser siervos de Dios. A pesar de que son miembros o son pastores, sin embargo no son siervos de Dios. ¿Cuándo van a ser hijos e hijas? Cuando salen de allí. Por eso le dice apartaos. Y el verso 18 cambia de tenor y dice así, el verso 18, lo damos lectura. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está, ¿ve? Entonces cuando salen, recién Dios es su Padre y ellos llegan a ser hijos e hijas. Qué precioso, mi apreciado hermano. Estamos nosotros viendo estas cosas muy maravillosas. Pero los 144,000 son siervos de Dios, pero de otro nivel. Por ejemplo, Elías era siervo de Dios. El pueblo también que seguían a Elías también eran siervos de Dios. Pero Elías era un siervo de Dios en un nivel superior. Él era profeta. Igual ocurre con Moisés, con Isaías, con Daniel, con Ezequiel, con Jeremías, con Juan el Bautista, con los apóstoles, etcétera, etcétera. La hora verdaderamente nos ganó, mi apreciado hermano. El día de mañana vamos a continuar lo que sigue, Haremos como un pequeño resumen y luego continuaremos. Mis amados hermanos, Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer sus ojos sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos
el día de mañana viernes. Gloria al Señor.